nombre es Alexander Enríquez, un placer estar acá con ustedes. Yo soy el gerente de ventas de Autodesk Costa Rica. En esta ocasión me acompaña mi compañero Lucio. Mi nombre es Lucio, soy arquitecto y soy el ingeniero de aplicaciones que cubre la zona de Argentina, Bolivia y Paraguay para todos los productos de Autodesk desde Sonda. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el diseño preliminar con BIM. Vamos a hablar sobre las tres principales herramientas de Autodesk como Ricad, Formit e InfraWorks. Antes de comenzar, vamos a recordar qué es BIM. Según la AGC, BIM es el proceso de generar la gestión de un modelo de información de construcción mediante el uso de información de diseño inteligente y tridimensional. Pero también tenemos que considerar que hay dos formas de hablar de BIM, BIM como sustantivo y BIM como verbo. BIM como sustantivo es una representación virtual electrónica de una instalación que en muchos casos comprende una representación 3D de la instalación. Y BIM como verbo es el proceso de creación, de gestión y uso de modelos de información de construcción para diseñar una instalación, comunicar y refinar el diseño, planificar y optimizar el esfuerzo de construcción. Básicamente, BIM como sustantivo viene siendo ya el entregable y BIM como verbo viene siendo la parte que nosotros desarrollamos, el proyecto, la gestión, etc. En este ejemplo, nosotros vamos a ver BIM como verbo, entendiendo que hay diferentes etapas: diseño, construcción y operación. Como pueden ver, hay diferentes etapas como diseño conceptual, desarrollo del diseño, análisis, etc. En esta charla, nosotros vamos a hablar en la etapa de diseño conceptual. ¿Qué tiene Autodesk para la etapa de diseño conceptual? Y vamos a contraponer un poco, en paralelo, cuál es la diferencia entre estas dos metodologías de trabajo, la que estábamos acostumbrados, que era CAD, contra la nueva que es BIM, ¿no? Y a quién no le tocó trabajar en un tablero, ¿no? Yo soy uno de ellos, hice un colegio técnico y me tocó trabajar con paralela, con regla T, sobre un espacio de trabajo. Y el que sucede de AutoCAD como un producto, como una tecnología que implementa la metodología CAD, que es diseño asistido por computadora, va a coincidir conmigo que vamos a encontrar muchas herramientas similares, ¿no? Lo que era en el mundo manual, como ahora que estamos viviendo la transformación digital, con todas las ventajas que eso implica, ¿no? Antes teníamos regla T, paralela, estilógrafos, y ahora vamos a encontrar un Pace per Space, un Model, un modo ortogonal, herramientas como OFNAP, layers en vez de estilógrafo, etc. Pero estamos trasladando esa metodología que era dibujar hacia el mundo digital, que es la computadora, ¿no? Y bueno, en este salto metodológico pasamos de trabajar en el papel, con todos los inconvenientes que teníamos, hacia la era digital. Y todo lo podíamos dibujar, y lo podemos dibujar con AutoCAD, que es un software de dibujo. Podemos dibujar un tornillo, una casa, un ferrocarril, una planta industrial, una pieza mecánica, etc. Porque es para dibujar. Lo que estamos generando son geometrías, líneas, polilíneas, figuras, que el ojo humano es el que interpreta esos dibujos y decodifica de qué objeto se trata, si un tornillo, si un ferrocarril, si una casa o una pieza mecánica. Ahora vamos a ver cómo es trabajar en metodología CAD contra metodología BIM, y para este ejemplo usamos uno de los software de Autodesk específicos para arquitectura, que es Revit, para contraponer esta jugada con AutoCAD, ¿no? Y en un flujo conocido en metodología CAD y con AutoCAD, partimos de una idea en 3 dimensiones, y a partir de esa idea empezamos a decodificar en planos, ¿no? En vistas, cortes, planillas de cómputo, todo eso que es necesario para que después podamos construir, y que únicamente lo puede interpretar alguien que es un entendido en planos, un ingeniero, un arquitecto, un diseñador, el que puede leer este corte característico, esta fotografía de un lugar representativo de toda la maqueta virtual. Pero aquel que no es un entendido necesita que esos dibujos se lo vuelvan a mostrar en 3 dimensiones para poder entenderlo, ¿no? Para aquel tomador de decisiones, el jefe, el gerente, el cliente, el inversor, el inversor, la comunidad,
cualquiera que quiera entender ese proyecto y tomar decisiones a partir de eso, necesita verlo en maquetas, en renders, en volúmenes, en perspectivas, etc. ¿Y qué pasa en metodología CAD o manual cuando encontramos que necesitamos realizar un cambio en cada una de estas etapas? Debemos volver a modificar ese elemento en toda la documentación durante todos los pasos del ciclo de vida de nuestro proyecto, ¿no? Los cómputos, las vistas, etc. ¿Qué pasa en metodología BIM? Cuando ya no estamos dibujando y estamos construyendo. Nosotros construimos un modelo en todas sus dimensiones a la vez, y de ahí sacamos toda la documentación como un emergente de ese modelo. Las plantas, los cortes, las vistas, las carpinterías, los renders, y lo trabajamos de forma interdisciplinaria, de forma sincronizada, y construyendo un modelo único, donde todo el ecosistema que quiera consultar de ese modelo o aportar información, sepa dónde está la única fuente de verdad. De manera que si necesitamos realizar un cambio, ese cambio va a impactar en toda la documentación donde figure ese elemento, ¿no? Si le decimos que una puerta ahora, en vez de que abra para la derecha, abra para la izquierda, va a cambiar automáticamente en las plantas, en las vistas, en los cortes, en la planilla de cómputo, etc. Y esta es una de las diferencias más importantes entre metodología y metodología. El poder construir en vez de dibujar, y que cada elemento tenga su gemelo en el mundo físico, que estemos trabajando con los elementos y con los componentes reales y alimentando nuestro modelo con lo que existe en el mercado, ¿no? Con el inodoro, con la mesa, con la silla que vamos a poder comprar, y que cada elemento tenga información, y ahí va el poder más grande de BIM, que está en la I, la información, que esa información no se pierda en el camino y se mantenga desde etapas iniciales hasta etapas finales en el proceso de un proceso proyectual, ¿no? En definitiva, BIM como metodología de trabajo implica construir un modelo único donde Autodesk va a poder aportar desde sus herramientas una tecnología pensada para cada profesional y para cada momento del ciclo de vida de un proyecto de arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, ahora bien, Alex, ¿cómo podemos hacer para implementar estas herramientas, para implementar un proyecto BIM? ¿Cuál es nuestro punto de partida y qué nos toca para la etapa conceptual, que es lo que vamos a ver en esta sesión? La parte más importante de un modelo BIM es la información y cómo nosotros podemos desarrollar un proyecto BIM desde etapas tempranas. Es importante saber cuáles son los usos BIM que nos solicitan. Por ello voy a poner esta diapositiva con este ejemplo. Básicamente en un proyecto BIM pueden existir diferentes usos. Para nosotros vamos a dar este ejemplo de levantamiento de condiciones existentes, análisis de sitio, análisis energético, evaluación de sustentabilidad, estimación de costo. Una vez que nosotros ya entendemos que vamos a desarrollar un proyecto, lo quieren en BIM y tenemos que hacer una estrategia de colaboración, tenemos que identificar cuáles son nuestros usos y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que buscar y hay en el mercado. La herramienta perfecta depende mucho de los objetivos de mi proyecto, como se los mencioné anteriormente. Existen muchas herramientas en el mercado que brindan soluciones similares en diferentes etapas de un proyecto. Nosotros les aconsejamos que ustedes normalmente se hagan estas preguntas. Una vez que ustedes ya tienen identificado cuáles son sus usos BIM, tienen que identificar cuáles son los alcances que van a desarrollar en cada etapa dentro del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios que brindan las marcas? Por ejemplo, si les venden software, digamos, por unidad o se los venden como por paquete de herramientas, nosotros tenemos una colección que se llama AS Collection, que vienen alrededor de 23 software dentro de una misma componente o grupo de herramientas que les van a permitir desarrollar un proyecto independientemente de la etapa en la que se encuentran. También es importante que ustedes sepan qué tipo de licenciamiento se ofrece, si son usuarios nominados, si son licencias por 1 año, por 3 años, etc. Y tienen que identificar cuál es la interoperabilidad que ustedes tienen entre la herramienta que adquirieron y con la que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, cuáles son los tipos de formatos de IFC que puede exportar, cuál es el soporte que ustedes tienen de esa herramienta.
Deben identificar lo que necesitan para desarrollar en el proyecto, contemplando sobre todo la interoperabilidad entre las herramientas para cumplir con nuestro proceso BIM. Es indispensable que ustedes cuestionen qué es lo que les ofrecen las diferentes marcas para poder desarrollar su proyecto y sea exitoso. Para los que no saben, existe una clasificación de herramientas. Existen herramientas para diseño preliminar o diseño esquemático, autoría de diseño, análisis, fabricación y planos taller, gestión de la construcción, revisión del modelo y colaboración y comunicación. Básicamente, en esta presentación nosotros nos vamos a enfocar en diseño preliminar o diseño esquemático y queremos hablarles qué es lo que tiene Autodesk para ustedes. Dentro de la AS Collection que les mencioné anteriormente, tenemos 3 software que nos pueden servir para obtener información previa de un proyecto y para desarrollar una propuesta conceptual de lo que nosotros queremos diseñar o construir. El primer software del que vamos a hablar va a ser Recap, luego Formit y por último InfraWorks. Recap es un software de captura de la realidad, de ahí viene su nombre, Reality Capture. Básicamente funciona en 3 tipos: fotogrametría aérea, fotogrametría corto alcance y escáner láser. Para este ejemplo voy a hablarles un poco sobre cómo funciona Recap con un levantamiento de dron, que sería fotogrametría aérea. Acá hice un ejemplo de una programación del vuelo. Estoy levantando la rotonda de la bandera antes de que hicieran la remodelación. Básicamente lo que se hace en esta etapa es hacer una programación del vuelo, llegar al sitio, simplemente colocar el dron en un área despejada, darle play para que despegue. Él toma todas las fotos y lo que yo hago es agarrar esas imágenes, meterlas en Recap y decirles qué formatos son los que yo quiero que me entregue Recap. Esos formatos dependen mucho de cómo yo me voy a comunicar entre diferentes software. Como ven, yo aquí tengo mi modelo, ya tengo el levantamiento 3D, esos puntos que ven en la parte superior son donde el dron tomó la imagen. Obviamente para poder extraer toda esta información tiene que pasar un proceso, y aquí lo único que hice fue que una vez que ya estuvo hecho el vuelo, el dron llegó, aterrizó y simplemente me envió. Como ven, la tecnología me ayuda a hacer un levantamiento, un relevamiento de información en poco tiempo. Básicamente esto lo hice como en 1 hora, 10 minutos configurando el vuelo. Como estaba dentro de las oficinas de Sonda, básicamente en hacer toda la misión de vuelo y aterrizar me tomó como 25 minutos. Y procesar esas imágenes me tomaron 20 minutos porque le pedí pocos formatos que me entregara Recap. Si yo quisiera que Recap esto me lo entregara como un OBJ o un FBX o que me lo entregara en RCP o RCS, probablemente dilate un poco más procesando esa información. Pero todos estos formatos que yo mencioné funcionan para pasarlos a diferentes herramientas y eso depende de lo que a mí me están solicitando para mi proyecto BIM. El segundo software que les queremos mostrar, una vez que ya tenemos como la información base para poder hacer un diseño conceptual o entender cómo está el entorno de donde vamos a desarrollar el proyecto, viene siendo un software que casi nadie utiliza y es bastante potente, que se llama Formit Pro. Formit, como lo pueden ver acá, es un software como de sketch, donde ustedes van a poder generar volúmenes y a pesar de que sea un software para hacer sketch o volúmenes de un diseño, me permite a mí trabajar en BIM desde etapas tempranas. Es un software bastante potente. Esa imagen satelital que ustedes ven ahí, simplemente le dije dónde iba a estar ubicado el proyecto y el software se georreferenció en esa ubicación. Yo le mandé a llamar el levantamiento que hice de la rotonda de la bandera y cayó en su posición exacta.
Y esto me permite a mí empezar a crear mis volúmenes y podría crear un edificio, podría crear un monumento en la bandera o entender un poco mejor cómo está el entorno de mi proyecto para jugar con los volúmenes de alguna edificación que quiera diseñar. Formit me va a permitir hacer un análisis energético en etapas tempranas, me va a permitir cuantificar cuánto estoy diseñando, por ejemplo, puedo saber cuántos metros cuadrados estoy teniendo de X tipo de pared o cuántos metros cúbicos estoy teniendo en volúmenes de habitaciones por el aire acondicionado. Puedo calcular la sustentabilidad de mi edificio a etapas tempranas. Como voy a mostrar acá, aquí ya ingresé mi nube de puntos, que era lo que quería mostrarles, el concepto de la interoperabilidad que ustedes deben de tener en cuenta siempre. Cómo van a extraer la información de un software y cómo se la van a pasar a otro. Y como decía Lucio, lo importante es la información que yo estoy ingresando en mi modelo y quiero eliminar el retrabajo y que me la lea al 100% la otra etapa. Es decir, como topografía me va a enviar información y como esa información yo se la voy a pasar a arquitectura y a MEP, por ejemplo. Como ven, aquí tengo mi levantamiento. Este levantamiento fue planeado para poder visualizar desde vista en planta. Lo que quería ver eran los accesos que tenía anteriormente a la rotonda. Y aquí lo que quiero ir, digamos, controlando o llevando un registro es de los cambios que está teniendo la rotonda con las vías que tenía anteriormente a cómo va a estar ahora con el paso a nivel. Básicamente en Formit, ustedes lo que tienen es que pueden desarrollar, como les dije, el diseño conceptual, luego lo pueden pasar al diseño esquemático y cuando ustedes quieren pasarlo al diseño detallado, esta información la pasan de Formit a Revit sin perder nada de información. Lo que ustedes dibujaron como paredes en Formit se va a reconocer como paredes en Revit del mismo tipo. Otra cosa que tiene adicional Formit Pro es que ustedes van a poder acceder a él por medio de la web, o lo pueden instalar o lo pueden utilizar por medio de un iPad. Como en este ejemplo de acá. Pueden estar varias personas dentro de un mismo modelo. No hay ningún problema si Lucio está en Argentina y yo estoy acá en Costa Rica. Si los dos queremos hacer un diseño conceptual sobre una edificación, porque nos permite trabajar a ambos en el mismo modelo, en diferentes lugares y al mismo tiempo. Esto lo pueden trabajar, como ven, por medio de un iPad, una computadora, Windows, Macintosh, y lo pueden hacer a través de la web. Cualquier cambio que se haga en uno de los dispositivos se va a ver reflejado en el otro. Como les dije también, Formit está dentro de la colección o del paquete de productos que tiene Autodesk para la arquitectura, ingeniería y construcción. Aquí estamos viendo el análisis térmico que están desarrollando para poder calcular cómo está afectando el sol los ambientes. Y esta plataforma que están viendo se llama Insight. Aquí ustedes pueden calcular la sustentabilidad que están teniendo del edificio. Por ejemplo, si ustedes ponen un vidrio de 3 milímetros sin protección y ese vidrio se lo cambian a 5 milímetros, tiene un comportamiento interno en cuanto a la calefacción o digamos refrigeración que va a tener un edificio, y así pueden calcular la cantidad de BTU que ustedes están requiriendo para ese proyecto. Si ustedes ven que, digamos, donde están diseñando da mucho el sol y mantiene ciertas áreas que son 100% del tiempo muy caliente, a etapas tempranas ustedes se pueden dar cuenta de eso y la opción más sencilla es girar el edificio, darle otra orientación para evitar que el sol esté pegando todo el tiempo. Lo que se hacía anteriormente era cuando eso sucedía y ustedes ponían el aire acondicionado y sentían que no refrigeraba o no se sentía con un ambiente fresco, tenían que colocar mamparas o protecciones al vidrio para evitar que entraran tantos rayos UV. Ahora, sabemos que diseñar normalmente no tiene que ser de una forma tradicional como volúmenes cuadrados. Usualmente
Hay una nueva forma de diseñar arquitectura que viene siendo la arquitectura orgánica. Entonces, ¿cómo ustedes pueden diseñar esa arquitectura orgánica? Y pueden eliminar el retrabajo de que si quieren cambiar una forma o quieren cambiar un tipo de estructura, no tengan que volver a modelar todo de cero. Para eso Formit incorporó una plataforma o un software aparte que se llama Dynamo, que es programación visual para arquitectos. Dynamo nos permite generar un componente paramétrico para luego crear una superficie completa, como pueden ver en esta parte. Dynamo, como les decía, era programación visual. Básicamente es Python, en el que ustedes escriben script y hace que el dibujo tenga una reacción con lo que ustedes escribieron. Dentro de Formit Pro, ustedes tienen un botón que les va a permitir mandar a llamar a Dynamo. Se encuentra ahí. Y para este ejemplo, vamos a mandar a llamar unas escaleras. Estos scripts que ustedes tienen, que ven en la pantalla, ya vienen por defecto en Formit. Antes, modelar una escalera era bastante complejo. Acá ustedes simplemente le pueden decir cuál va a ser la altura, cuántas gradas quieren, y él le va a calcular el desplante. O lo pueden hacer diferente. Ustedes le pueden dar el desplante y decir cuántas gradas quieren, le va a dar la altura. O simplemente decirle, quiero, qué sé yo, 50 escaleras o 50 escalones del punto inicial al punto final, y él va a hacer el cambio. Como ven, no se está modelando absolutamente nada, simplemente se le están poniendo datos ya a un componente que viene parametrizado. A las personas que les interese esto, ustedes pueden crear diferentes tipos de parámetros de cero. Aquí voy a hacer otro ejemplo, voy a poner columnas. Entonces estas columnas van a tener una distancia en X y una distancia en Y por defecto. Aquí le puedo cambiar la altura, le puedo cambiar el espesor, le puedo cambiar la distancia en X, la distancia en Y. Y me va a permitir a mí, digamos, ahorrarme el proceso de modelar columna por columna, o si tengo que modificar algo, modificar una y después tener que hacer un cambio de forma manual. Aquí lo estoy automatizando todo mi proceso. Entonces, como pueden ver, a grandes resúmenes, Formit, a pesar de que sea un diseño, perdón, un software de etapas tempranas, me permite hacer diseños con la mayor cantidad de información posible y automatizando mi proceso de dibujo lo más que se pueda. Para este ejemplo, yo podría automatizar las ventanas que tengan, qué sé yo, si son mayores a 5 metros o, perdón, una puerta de terraza que sea mayor a 2 metros, me cambie el espesor del vidrio y me cambie el refuerzo de mi riel. Esto que ustedes les estoy mostrando acá es Python. Básicamente, esos son los scripts que se están mandando a llamar para que Dynamo tenga esa reacción dentro del modelo. Al final se generan todos estos nodos y todos estos nodos forman un script para que el modelo tenga una reacción en base a lo que yo necesito por los parámetros que le configuré. Básicamente toda esta información que yo estoy generando acá en Formit se la puedo pasar tanto a Revit como a InfraWorks, que va a ser el siguiente software que ustedes van a ver. Así que todo el proceso que vino desde RICAD se modeló conceptualmente en Formit. Yo lo podría seguir avanzando tanto en Revit para el diseño detallado, o lo podría pasar a InfraWorks para tener un diseño conceptual del entorno que estoy proponiendo. Para esto voy a dejar a Lucio que nos presente InfraWorks. Pero bueno, muchas gracias, Alex. Y retomando el diseño conceptual, pero esta vez encarado para una solución de infraestructura, tenemos esta plataforma que va a trabajar enteramente en la nube y que nos va a ahorrar muchas problemáticas en instancias no solamente de prediseño, sino también de evaluación de factibilidad. ¿Cuántas veces, si le has tocado trabajar como a mí en proyectos de infraestructuras grandes, donde el punto inicial tal vez lo tiene topografía y todos los informes técnicos que tenemos de base, desarrolla toda la cantidad de crudos levantamientos
de estación total y GPS, y a la oficina técnica nos llega una especie de Matrix, como en la película, ¿no? Un montón de códigos que son puntos ubicados en el espacio con sus coordenadas y con su codificación, que el número 8 nos dice que es una cuneta, el número 2 nos dice que es un riel, y que si es impar es izquierdo, y si es número par está del lado derecho, y tenemos que poner a interpretar esos puntos para poder armar una superficie. Y después los que están acostumbrados a trabajar en Civil 3D, construir esa superficie a través de esa triangulación de puntos, generar alineamientos, cruzar esos alineamientos con la superficie para generar los cortes longitudinales, armar las guitarras, armar la línea de muestreo, el corredor, el ensamblaje, cruzar todo, tener cortes transversales y después de esos cortes transversales sacar cómputos de movimiento de suelo solamente para evaluar si vamos a elegir un camino u otro, ¿no? Hacer esa evaluación de factibilidad. Es más caro hacerlo por acá, más caro para hacerlo por acá y tomar una decisión. Y que encima el tomador de decisiones tenga que ver planos, planialtimetrías y cortes transversales. ¿Cuánto nos podría ayudar tener un modelo de hasta 200 kilómetros cuadrados de amplitud que me devuelva la topografía, los caminos como elementos constructivos, las masas de agua, y yo a partir de este punto inicial poder tener herramientas interactivas de sencillo manejo para poder plantear las diferentes propuestas, superponerlas, hacerlos de manera colaborativa y desde acá ya tomar decisiones con respecto a si me conviene una alternativa u otra, ¿no? Pudiendo hacer todo tipo de análisis. Y poder llevar este modelo conceptual desde este inicio creado en base a imagen satelital, al cual yo le puedo superponer datos de entrada como mostraba Alex con 9 puntos de vuelo de dron, de recap, le puedo tirar GIS encima, base geoespacial, puedo traer elementos que haya trabajado en AutoCAD Map o en Civil 3D, lograr transformar esto en esto. Donde tal vez muchos de estos inputs son dibujos. Tal vez tengo AutoCAD geolocalizado como tiene que ser, y geometría, donde le digo, bueno, los círculos, representámelos en infraboard como árboles de tal o cuales características, y los cuadrados como paneles solares, y los círculos como casitas que yo tengo en mi biblioteca, y tal vez que líneas o alineamientos o polilíneas los interprete y los tome como una carretera de tal tipología, ¿no? Y poder empezar a montar todo mi prediseño en un entorno mucho más visual para poder comunicar las ideas principales y para ayudar a esos tomadores de decisiones. Acá tienen un video de cómo se genera un modelo, ¿no? Donde puedo elegir cualquier parte del mundo hasta un límite de 200 kilómetros cuadrados, después puedo unir esos modelos, y cómo el generador de modelos que tiene el propio InfraWorld me va a devolver, según Bimmap como fuente de información, que es de Microsoft, en una galería después de procesar en la nube con servidores de Autodesk un modelo como este. Y yo poder partir desde el inicio a proyectar con los datos reales, con la totalidad del terreno, generado en base a imagen satelital, pero pudiendo mejorar la precisión si le voy incorporando base de datos externos, ¿no? Y poder hacer este tipo de análisis. Análisis temáticos, ver las alturas, ver las depresiones, ver a dónde escurre el agua, hacer pruebas y simulacros desde mapas temáticos hasta simulación de tránsito, ¿no? Miren qué sencillo es construir a partir de este modelo, donde yo voy a elegir un elemento carretera, le voy a seleccionar unas características de tipología y voy a unir un diseño nuevo con la traza actual. Y no tengo que hacer trim, no tengo que hacer modificaciones geométricas, directamente va a entender que estoy uniendo esas trazas y sí, poder ir viendo desde el perfil longitudinal, desde los cortes transversales, poder decidir, bueno, acá tengo una elevación y añadirle una estructura y decir, bueno, desde acá hasta acá voy a necesitar una estructura de puente, que este puente lo voy a poder trabajar después en Revit para trabajar la parte de armadura de hierro y ver el hormigón, las partes las voy a poder traer también desde mi propio diseño de otras herramientas de Autodesk como Inventor, y así lograr estas pequeñas sociedades y con grandes resultados a partir de la interoperabilidad esta que les hablaba Alex con respecto a los productos de Autodesk, ¿no?
que todo es paramétrico, que está trabajando modelos gigantes con mucha información, no come recursos de mi computadora porque estoy trabajando con los servidores de Autodesk en la nube. Y hasta este modelo puede ser colaborativo y puede estar siendo intervenido por 2 o más personas a la vez el mismo modelo, incluso varias alternativas sobre distintas propuestas para el mismo proyecto. Acá tienen otro video complejo, donde pueden ver, bueno, depende de las zonas, vamos a tener más construcción en 3 dimensiones, menos construcción, pero la topografía la van a tener, y los caminos y las masas de agua en cualquier parte del mundo. Acá incorporamos la rotonda de la bandera, esa nube de puntos que hablaba Alex y que ya había llevado el Formi para trabajar la parte conceptual a escala arquitectónica. Acá estamos trabajando con ese modelo, esa nube de puntos, inserta en el contexto general que me ofrece, según imagen satelital, el modelo de InfraWorks. Estamos superponiendo las 2 fuentes de información, una con mayor precisión, como es el modelo generado por vuelo de dron, sobre el contexto del Model Builder generado por InfraWorks. Y cómo InfraWorks nos puede dar respuesta a soluciones de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, a diferentes problemáticas, ¿no? De puertos, de aeropuertos, de master plan, de proyectos de obra lineal. Acá tenemos algunos ejemplos donde podemos ir combinando también soluciones de otro software y poder incorporar los desarrollos de arquitectura, de plantas industriales, de caminos de civil, y poder integrar para poder simular y para poder comunicar y presentar todos los modelos en su contexto general, facilitando también las etapas de comunicación al final del proceso proyectual. O sea, hoy le presentamos esta herramienta como un inicio para el desarrollo de propuestas a nivel conceptual, pero también podemos integrar ya todo el proyecto ejecutivo realizado con los ajustes, con toda la solución completa integrada para poder facilitar la comunicación. Cómo podemos hacer diferentes tipos de análisis, incluso para trabajar la movilidad y la logística, donde podemos hasta incluir la simulación de la movilidad por matrices de oferta y demanda, inclusive para recorridos peatonales, y esto en época de pandemia ha sido de mucha ayuda para la solución de aeropuertos, para tener los controles de distanciamiento y poder simular de acuerdo a la demanda que vamos teniendo de circulación, dónde se generan los nudos, dónde podemos estudiar dónde hay concentración de tráfico, y así poder dar mejor respuesta y mejor solución a nuestros proyectos y simularlos antes de ejecutar las diferentes tareas, ¿no? Lo mismo para la logística, para la carga y descarga, para el movimiento de plumas, de grúas, de equipamiento que van a realizar trabajo, poder hacer esa simulación y poder trabajar de manera preventiva y no de forma reactiva. Muchas gracias. Esto fue la presentación de algunos productos de Autodesk para atacar la parte de diseño conceptual para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Muchas gracias por haberme invitado y cualquier duda siempre estamos a disposición para trabajar de apoyo para con ustedes. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado del evento. Cualquier duda o comentario siempre estamos a sus órdenes. Los esperamos. Gracias.